Todo comienza a finales del siglo XVIII, con la construcción del edificio que tenemos enfrente, el Palacio del Conde de Buenavista, el magnífico Museo Nacional de San Carlos. Nuestro recorrido comienza aquí. Conocer verdaderamente un lugar es conocer sus costumbres, su historia, su pasado y actualidad. Bienvenidos a Love MX. Es el año de 1781 y es presentada ante el virrey Martín de Mayorga y Ferrer la iniciativa de crear una academia de arte para la formación de nuevos grabadores y talladores que servirían a la Casa Real de Moneda. La iniciativa fue propuesta por el tallador mayor de la institución, don Jerónimo Antonio Gil. La propuesta fue aceptada por el virrey y presentada ante el rey Carlos III de España como una academia para la enseñanza de las bellas artes, la cual fue aprobada y se expidió la cédula real para su apertura el 4 de noviembre de 1785. Fue así como se inauguró la primera academia del continente americano, la Real Academia de las Tres Artes Nobles de la Nueva España, bajo el amparo de San Carlos Borromeo, el santificado cardenal italiano. La Real Academia de San Carlos se dedicó a la enseñanza de las tres artes mayores, la pintura, escultura y arquitectura, sin olvidar el grabado y la talla que dio a la Real Casa de Moneda los artistas que mejoraron la producción y acuñación de la moneda real. A otro extremo del antiguo mapa de la ciudad se maquinaba la construcción de un palacio que sería la casa del Conde de Buenavista, hijo de la segunda marquesa de Selvanevada, doña Josefa María Rodríguez de Pinillos, quien se cree encargó a su amigo el artista valenciano Manuel Tolsá la construcción de este palacio, quien curiosamente fue director de escultura de la Academia de San Carlos. Aunque este inmueble para este entonces no se relacionaba con la academia, parece que el destino ya los tenía señalados. Desgraciadamente, don José Gutiérrez de Rivero y Pinillos, conde de Buenavista, jamás vio su palacio terminado, ya que murió un año antes de su conclusión en 1805. Fue así como este palacio comenzó su viaje recibiendo en su interior un sinfín de huéspedes a lo largo de 2 siglos, en los que destacan Antonio López de Santana, José María Romero de Terreros, tercer conde de Regla, el general José Rincón Gallardo y el mariscal francés François Gilles Bazin, máxima autoridad del naciente Segundo Imperio. A la llegada de los emperadores Maximiliano y Carlota y con motivo de su boda con la joven mexicana Josefa Peña Arzate, le obsequiaron el palacio a condición de que él o su esposa deberían permanecer y conservar como propio el inmueble. De lo contrario, regresaría a ser parte de la nación, cosa que sucedió tras la partida del matrimonio a Francia después de la caída del imperio. Ella, a la muerte del mariscal, regresa a México y trata de recuperar el palacio, pero el ya entonces presidente Porfirio Díaz no reconoce las deudas del imperio y ella termina perdiendo la total autoridad de la propiedad. Otras familias disfrutaron del palacio y sus jardines, jardines que se extendían hasta lo que hoy conocemos como la Plaza de la República. Fue a finales del siglo XIX que el edificio fue arrendado a la tabacalera mexicana Basagoiti, Saldo y compañía, y es aquí de donde la colonia tabacalera toma su nombre.
El Palacio de Buenavista, ubicado en Puente de Alvarado 50 en la colonia Tabacalera, cuenta con dos fachadas. La fachada principal que vemos aquí y la fachada sur. La fachada principal tiene una clara dirección neoclásica con toques barrocos. Desde los frontones hasta las balaustradas denotan el estilo de Tolsá, influenciado por el estilo de Gian Lorenzo Bernini y Francesco Borromini, estando presente en la curva vestibular. Tan solo entrar al palacio nos encontraremos con un hermoso patio oblongo, el único en toda América. 20 pilares almohadillados sostienen el pasillo de las habitaciones de la segunda planta, en donde hoy se albergan las salas de exposición. Como continuación de los pilares, en la segunda planta vemos el mismo número de columnas, estas de orden jónico. El palacio cuenta en esta primera planta con otros dos patios, uno cuadrado donde está dispuesta una cafetería en donde seguro podrás disfrutar de un rico café rodeado de arte e historia. Y otro patio exterior que nos lleva a los jardines y a la segunda fachada, la fachada sur, esta también en estilo neoclásico pero dejando el barroco de lado. Esta nos cuenta la verdadera intención del palacio, que estaba concebido como casa de campo y contaba con un enorme jardín que, como ya les hemos mencionado, se prolongaba hasta lo que hoy es la Plaza de la República. La importancia de los paseos y tertulias de carácter social por los jardines hacían que las fachadas posteriores fueran diseñadas con la misma dedicación a las fachadas principales, haciéndolas no solo bellas, sino también útiles para el buen acceso de los carruajes. Los pasillos y estancias de esta primera planta dan marco a una hermosa colección de esculturas mexicanas y europeas, casi todas del siglo XIX. La escalera que lleva a la segunda planta es de clara firma de Tolsá, muy parecida a la que realizó para el Real Seminario de Minería, el actual Palacio de Minería. Esta escalinata tiene la peculiaridad de estar ensamblada pieza por pieza. No cuenta con remaches, por lo que la hace una estructura movible en caso de algún movimiento telúrico. En el descanso de la escalera vemos un busto de Tolsá que mira sereno su obra. Llegando a la segunda planta nos encontramos con las salas de exposición. Cuando nosotros visitamos este museo para realizar este video, tuvimos la oportunidad de disfrutar la exposición temporal del Pontormo a Murillo. Pero este museo tiene exposiciones temporales durante todo el año, además de contar con un acervo de 2016 piezas que regularmente se están rotando, por lo que cada vez que lo visites seguro encontrarás una nueva sorpresa. La colección de San Carlos está compuesta por arte europeo desde el siglo XIV hasta principios del siglo XX y constituye una de las colecciones más importantes de Latinoamérica. El acervo se incrementó hacia finales del siglo XIX con la incorporación de obras de los propios maestros, así como las realizadas por los alumnos durante sus viajes de estudio a Italia, y también las que eran presentadas para obtener el grado académico. En este periodo se incorporan además piezas provenientes de colecciones particulares, como de la Academia de San Lucas en Roma y conventos clausurados. Las salas de exposición están dispuestas en orden cronológico, comenzando
desde el siglo XIV y terminando en el siglo XX. Aparte de que el museo cuenta con cursos y talleres durante todo el año, también cuenta con 2 salas muy interesantes. Una lúdica, en donde no solamente los niños podrán disfrutar de ella, sino también nosotros. Esta sala es temática y va cambiando según las exposiciones temporales. Aquí podrás dejar tu momento plasmado, escribiendo un mensaje que después el museo se encarga de subirlo a sus redes sociales. La otra sala está dedicada a visitantes con visión reducida o ciegos. Cuenta con réplicas en relieve de las obras representativas del museo para que puedan disfrutar de una visita táctil. Así que nadie tiene pretexto de no visitar este hermoso museo. Aquí concluye nuestra visita al Museo Nacional de San Carlos. Pero te recordamos los horarios. El museo está abierto de martes a domingo de 10 de la mañana a 6 de la tarde. La entrada tiene un costo de 45 pesos y los domingos es entrada gratuita. Para maestros, estudiantes con credencial, adultos mayores con credencial del INAPAM, personas con discapacidades físicas y niños menores de 13 años. La entrada es gratuita. También cuenta con acceso a invidentes con perros guía y estacionamiento para personas con discapacidad. Y si así lo requieres, también te pueden facilitar sillas de ruedas y bastones. Ahora te toca a ti venir y disfrutar de la experiencia. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones y seguirnos en Instagram para que siempre estés al tanto de nuestros videos y así juntos seguir descubriendo la belleza de México para enamorarnos más de él.